Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cómo les decimos siempre en el momento que ustedes estén compartiendo este video. Les quería hacer un resumen del texto de Hamilton, que ya empecé 6 veces, pero por motivos diversos se tuvo que cortar la transmisión, desde los perros enloquecidos que se meten adentro de la casa hasta la avenida del Sodero, o sea, fue desde lo cotidiano que tiene este espacio, interrumpido sistemáticamente. Bueno, les voy a compartir mi pantalla, donde hice un pequeño PowerPoint para que ustedes lo puedan ver. Espero que se esté bien, se está grabando bien el audio, porque recién se vea, no sé por qué razón, borrado el audio. Les contaba que lo que yo quería contarles acá era, digamos, un breve resumen, que ya lo ensayé 5 veces y lo dije de maneras diferentes las 5 veces, sobre el texto de Hamilton y la aparición de la noción de currículum en clave de categoría, digamos, de estudio. Uno de los problemas que tenemos en educación es que todo el mundo sostiene que nuestras categorías de estudios no son lo suficientemente sólidas como para considerarnos una disciplina científica, cosa que uno por supuesto debate mucho, porque en general todas las palabras que utilizamos dentro de nuestro discurso pedagógico son polisémicas. Como tal, al ser tan polisémicas y tan posiblemente pasibles de discusión, muchos, principalmente los sociólogos, dicen que no puede ser un área disciplinar. Los historiadores dicen algo parecido. Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con un historiador, que a su vez tiene una base bastante fuerte con Philippe Arié, que es un historiador marxista. Pero bueno, con esa perspectiva, lo que nos va a ir diciendo es que esto que nosotros consideramos tan naturalmente como currículum y clase no fue siempre así, no es tan así, y fue una construcción social que se dio en determinados momentos históricos. Entonces, lo primero que nos plantea Hamilton es que hay un tema central que es esta ahistorización de los conceptos de clase y currículum que tenemos en el campo educativo, en el que nos parece, ya digo, naturalizado per se desde todas las épocas posibles que existió la clase y que existió el currículum. Ustedes estuvieron tirando definiciones de lo que es currículum y en casi, digamos, la línea más fuerte de todas esas es un documento prescriptivo que dice lo que tenemos que enseñar, como si eso fuera algo que se da naturalmente, que no tiene tensiones internas y que no debería generar ningún tipo de rispidez, que es, digamos, efectivamente todo lo contrario de lo que sucede en la construcción de un currículum formal, algo parecido a lo que dijo Raimundo Marmori en el espacio del foro, ¿no? Digamos, hay muchas tensiones que parecen que no existieran por el simple hecho de que clase es una clase y el currículum es un currículum, un docente es un docente, y como que las categorías están asignadas de manera neutral y natural, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que plantea Hamilton es, esto no fue siempre así, esto tiene tiempos y sus temporalidades van a marcar determinado perfil de esto que consideramos clase o currículum. Entonces, que nosotros lo tomemos de manera ahistorizada es un problema que deberíamos rever desde los espacios formales o formativos de educación. También nos dice que existían antes de esta denominación de clase formas o espacios de transmisión de saberes. Esta idea de transmisión también es una que vamos a ir discutiendo más adelante, ¿no? Porque uno todavía utiliza mucho, uno tiene que transmitir saberes en el aula. ¿Con qué perspectiva? ¿Por qué la transmisión? Ese concepto también después lo vamos a discutir, lo vamos a ir discutiendo más adelante, pero Hamilton nos dice en este texto que existían espacios, había una preexistencia de espacios de formación donde se transmitían saberes antes de la formalización de la noción de clase o de la noción de currículum. Y uno de esos modelos más fuertes, que lo trae a partir del cuadro que van a ver a continuación, es esta organización que tenían en general los espacios de formación latinos acerca del trivium y del quadrivium para considerar a una persona como superior o capaz frente al resto del espacio social en determinados saberes. ¿Qué era esta cuestión del trivium y del quadrivium? Como les decía recién, para ser, es decir, nosotros para ser, además de ser personas, pero para hacer algo, lo que fuere, ustedes en el camino o en el trayecto de ser profesionales de la educación, ya sea en clave de docentes o ya sea en clave de licenciados, tienen que tener determinados componentes, saberes estructurales y estructurantes, diría
diría nuestro queridísimo Bourdieu con la noción de hábitos, digamos, ustedes tienen que tener determinadas competencias, dirían ahora en la lógica más mercantil, habilidades o conocimientos para hacer. ¿Tá? Entonces, para hacer en ese momento, uno tenía que tener el manejo sobre dos áreas fundamentales. Una era la que estaba considerada dentro del espacio de formación como trivium, hacia arriba, y el quadrivium, es decir, 4 ramas o 3 ramas de saberes que deberían estar incorporados en la formación de las personas para ser, lo que fuere. Entonces, cualquier persona que estuviera pensando ser un filósofo, que era como la categoría más amplia de todo conocimiento en la época grecolatina, debería tener una configuración tal entre estos dos campos que le permitiera observar el mundo con la mayor capacidad de análisis posible. En el primero, en el trivium, estaban las 3 herramientas formales para poder pensar y expresar el mundo. Es decir, por un lado estaba la gramática, las formas de enunciación correctas para que otro entienda. La retórica, en esta clave de dialógica, que era un eje central dentro de los espacios, de prever qué podría llegar a expresar un otro, y eso estar previamente, digamos, organizado como posible respuesta. Y la lógica, es decir, no podían pensar un mundo, no podían expresar un mundo sin estas 3 herramientas. Y la lógica es una herramienta fundamental del pensamiento humano. Por otra parte, y en clave a que una de las razones centrales es una cosa interesante para discutir, que la vamos a discutir capaz que más adelante, podemos discutirlo ahora también, acerca de por qué pensar en latín y por qué pensar en matemáticas. Digamos, los grupos sociales más cercanos al área latina o a las composiciones sociales vinculadas con lo social, digamos, los historiadores, no ven a la cuestión matemática como una herramienta muy sólida. Los sociólogos sí, pero las demás clases de organizaciones disciplinares no. Es decir, las matemáticas uno la ve como algo que debe tener, uno debe saber, por eso cuando uno trabaja matemáticamente, trabaja repitiendo ejemplos, repitiendo ejercicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, para estos grupos sociales de aquel momento, y creo que para muchos actualmente, pensar, además a mí es una postura que yo tomo muy fuertemente, pensar la matemática como parte del pensamiento es una herramienta central para poder comprender el mundo. ¿Por qué la matemática? Digamos, como contraposición es el mundo de lo cuasi concreto, todo lo que tenía que ver con la elocuencia, la organización sintáctica o la gramática, hasta la misma lógica, y esto pasa a ser en otro nivel la comprensión matemática del mundo. ¿Qué cosas integraban este quadrivium? Que además era un proceso superior en esa clave, ¿no? El quadrivium lo integraban la aritmética, forma de pensar matemáticamente el mundo, la geometría, la visualización matemática del mundo, la física, la relación entre estos dos factores, y la estética, que nosotros hoy consideramos, no todos, pero digamos, hoy se considera la estética como más vinculante a las bellas artes, ¿no? A ese modo más abstracto de ver el mundo. Esto tenía mucho de abstracto, pero que debía tener cánones estéticos para poder percibirse como mundo en sí mismo. Quien pudiera manejar todos estos campos de conocimiento podía ser un filósofo, es decir, un entendido sobre el mundo a los que los demás debían prestarle una atención particular. Bien, a partir de todo esto, es decir, ya existían estos mecanismos de clase, sin denominarlos clase, y de currícula, sin denominarlos currículum, Hamilton empieza a rastrear cuál es la idea de clase, de dónde aparece, dónde empiezan a leerse los términos de idea de clase. Sistemáticamente, digamos, claramente delimitado en un documento formal, aparece en 1517 en la Universidad de París. Ustedes van a ver en la otra filmina que hay otras temporalidades, pero como documento formal aparece en la Universidad de París la idea de pensar una clase, la clase como un espacio de configuración particular, que está en este mismo documento que él cita, la configuración de clase y la de escuela, ¿no? La escuela no como la escuela nuestra escuela, digamos, nuestros espacios de distribución de conocimiento de hoy, sino como campos o espacios disciplinares
la escuela de artes, la escuela de filosofía, es decir, como grandes canales de saberes, que tenían además una organización con recortes particulares y gente que vigilaba el funcionamiento de esos espacios, los auditores. Lo interesante de acá es que aparece la figura escrita como para poder pensar que esta presencia de alguien por fuera del espacio de formación, que empieza a hacer ruido y que sigue hasta nuestros días en clave de supervisiones, empieza a estar normatizado y nombrado en un espacio. Estas clases, estas escuelas, tenían mucha similitud con las escuelas medievales. Es decir, tenían, eran casi como un espejo, ¿no? En la escuela medieval existía el maestro que tenía 3 o 4 discípulos o aprendices de diferentes niveles que iban a seguir el camino de este saber o de esta forma de conocer las cosas que tenía este maestro. En estas clases aparece un modelo similar, hay un profesor con determinados saberes a adquirir o a distribuir y un grupo de estudiantes. Este grupo de estudiantes era un poco mayor que aquel que estábamos citando en el espacio medieval, porque empezaba a aparecer digamos, los niveles de burguesía o de nuevas organizaciones sociales que querían o estaban reclamando estos espacios como propios. Yo acá pongo que esto es un esbozo de la tendencia a la masividad, es decir, cuando aparece, ustedes piensen que estamos hablando de universidad, no estamos hablando de escuela. Entonces, la universidad era para muy poca gente, con mucho poder económico, social y político, en parte sigue teniendo algo de eso hoy en día, pero con grandes posibilidades de determinaciones. Entonces, que empieza a haber una idea de un grupo más grande para poder acceder a ese espacio, es una idea que hace bastante ruido, principalmente planteándonos que es la Universidad de París una de las primeras que empieza a sistematizar esto. La Universidad de París, que estaba muy fuertemente centrada en el modelo profesoral, a diferencia de otras universidades que citamos después, que estaban más ancladas en el modelo estudiantil. Entonces, bueno, pensar que en París, con clave de modelo profesoral, donde los que sabían eran estos que habían ocupado ese espacio, ustedes piensen en Saint-Simon, piensen en Comte, piensen en ese grupo, en esos grupos sociales que van teniendo diferentes momentos, que están en diferentes momentos históricos regulando los espacios de poder de París, donde decían que, por ejemplo, debía ser de los campesinos letrados el poder, porque los campesinos eran los que generaban el mayor campo de conocimiento sobre un determinado modelo que económicamente le redituaba el espacio que todavía no estaba configurado fuertemente como nación, pero a ese espacio particular de asociaciones de personas. Bien, repito, es interesante que sea París por esta razón de que los profesores, que eran los que portaban la mayor cantidad de saberes, eran quienes delimitaban estos espacios de clase. Digamos, qué significa esto, digamos, o qué cosas produce? Bueno, en primer lugar, digamos, una idea de ordenamiento. Empiezan a organizarse estas dos universidades fuertes de ese momento, París y Bolonia. Bolonia, les decía recién, tenía un modelo más estudiantil, es decir, en Bolonia los estudiantes elegían a quienes eran los que tenían que enseñar, mientras que en París era el profesorado era el que definía qué cosas se discutían. Pero también, y ahí aparece una figura que tensionaba en ese momento histórico claramente, pero que puede hacer, digamos, que va a ser después quien pueda distribuir o socializar esta idea de clase o currículum de mayor manera en todo el ambiente geográfico de Europa en general. Y que tenía que ver con los grupos religiosos del protestantismo calvinista. Que en el primer momento, donde está esta primera decisión de cómo definir un espacio de clase o como espacio organizativo de conocimientos, estaban haciendo mucho ruido, por decirlo de una manera más burda, digamos, estaban bien situados en los Países Bajos. La clase a nivel escolar, recuerden que las escuelas no eran lo mismo que tenemos ahora pautado, eran un modelo mucho más incipiente, menos regularizado, menos rigurosamente controlado, aparece en 1509. Pero vuelvo a lo que les decía recién, el documento de 1517 es un documento donde empieza la noción de clase a estar reglamentada en versión negro sobre blanco. ¿Cómo aparece esta noción de clase? Aparece como con la idea de dividir por estadios o niveles y graduar por estadios o niveles de creciente complejidad
según la edad de los conocimientos de los estudiantes. Es decir, mientras que decíamos recién, en la Edad Media y en los comienzos de estas universidades, uno podía tener personas de diferentes edades dentro de un marco donde el profesor pudiera enseñar determinadas cosas o el maestro tuviera aprendices desde diferentes edades, acá se empieza a pensar que la clase, como organización situada, controlada, era más conveniente de pensarla como un estadio de creciente complejidad para gente que tuviera o los mismos conocimientos, el mismo nivel de conocimientos, o una edad similar. Y ahí empezamos a pensar la lógica de la gradualidad de nuestras escuelas de hoy. Esta organización graduada, como les decía recién, aparece muy vinculada al movimiento calvinista. ¿Por qué? Porque los criterios de organización y eficiencia que ellos pensaban para este proceso de educación les servía como modelo para pensar una organización y eficiencia en el modo social, digamos, ¿no? Es decir, esta idea que todavía hoy está, pero re vigente en nuestras escuelas, en nuestra cotidianidad, en nuestros discursos, que si no fuera virtual la estaríamos teniendo en el aula en este momento, está esta idea de para qué sirve la escuela, que es para generar un ciudadano ilustre, para generar una mirada particular sobre el mundo, para generar masa trabajadora, para generar, digamos, una sociedad más equilibrada. O sea, todos esos discursos, que los podemos desarmar desde diferentes perspectivas cada uno, en estos modelos de pensamiento religioso protestante estaban muy fuertemente enraizados. Entonces, pensar la organización y pensar la eficiencia en esto, que era cómo generar un marco social de niños, adolescentes y después adultos, con determinadas características que van desde la organización temporal en adelante, permitía pensar que esta misma organización y eficiencia se podía llevar al marco de lo social. ¿Sí? O sea, la sociedad podía ser más organizada y eficiente en virtud de tener un modelo educativo organizado y eficiente. Ahora bien, ¿cómo emparentamos esta noción de clase con la noción de currículum? Yo les decía hace un rato que esta idea de pensar el movimiento calvinista, que lo dice en el texto Hamilton, como algo no situado en un espacio de Estado-nación o de un país o de un determinado recorte geográfico, sino distribuido a nivel geopolítico en Europa, les permitía estar en varios niveles diferentes, en varios espacios diferentes, e interactuar con otros modos diferentes. La noción de currículum aparece como respuesta, según lo que dice Hamilton, algunas de estas propuestas, en dos espacios, no necesariamente tan cercanos a lo que decíamos recién, cercano de los Países Bajos, como es Leiden-Glasgow, con un criterio claramente delimitado. Está consensuado, por decirlo de una manera, consensuado académicamente, que la noción de currículum nace en Glasgow en 1643, ¿no? Y nace con esta referencia que dice en negritas en la línea de abajo, es decir, empieza a pensarse como un curso, no como un curso, una materia, un acotamiento así, sino como un curso multianual, es decir, varios años de trabajo pensando en pos de saberes y conocimientos que estaban vinculados con lo que decíamos con la clase de recién, con una secuencia de mayor profundidad, que tenía que seguir un estudiante. Entonces, esto implicaba que si uno tenía esa secuencia organizada de saberes que además iban profundizando sistemáticamente sobre determinadas temáticas, al terminar esa diagramación, ese recorrido, teníamos un estudiante que podía hacer esto que quisiera hacer. Esto va a generar algunos ruidos, ¿no? Pero es interesante ver cómo puede pensarse entonces como una estructura que va integrando conocimientos, que va profundizando conocimientos, que además van a estar organizados en una determinada secuencia, y que probablemente al pensarlo vinculado con la clase, va a tener cortes, diríamos nosotros ahora, grupos sociales con edades o saberes determinados, que después de hacer ese recorrido, serían esta otra cosa que querían ser. Mientras estoy contando esto me acordé de Juvenilia, no sé, porque me acordaba de los chicos del Nacional de Buenos Aires, con 20 años promedio, 18 años promedio, que todos hacían lo mismo en el mismo momento para ser alguien que tuviera acceso después a la Universidad de Buenos Aires
en épocas posteriores, por supuesto, no es en este momento, sino que es mucho después. Pero me acordaba me apareció ese imaginario, digamos, ¿no? Pensar que todos estarían rigurosamente siguiendo un determinado camino en el que tenían que amoldarse a estas secuencias cada vez más profundas sobre un determinado campo de conocimiento. ¿Qué generó esto? ¿Por qué les decía yo recién que generaba tensiones? Bueno, porque ustedes piensen en lo que decíamos recién, estamos hablando igualmente de universidad, no estamos hablando todavía de otros niveles, sino que en la universidad, hasta ese momento, en Bolonia, el estudiantado decidía cuándo ya habían llegado a ser lo que querían ser, y ahí terminaba su carrera. En París, cuando los profesores definían que los estudiantes habían recorrido lo que debían recorrer, terminaba la carrera. Esta forma de pensar la organización de saberes articulados, lo que hace es decir, no, 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 esto que ustedes están haciendo es muy lindo, pero deberían estar amoldados o vinculados con determinadas cuestiones que serían más generales. Entonces, pensar un currículum implicaría pensar que contenidos, ahí le estamos dando palabras muy, muy modernas, digamos, pero qué saberes deberían tener estos estudiantes en esas secuenciaciones en varios lugares, no solamente en cada una de las instituciones totalmente autónomas. Entonces, acá aparece el control como una variable que empieza a hacer un ruido más fuerte, que se va a notar después ya más avanzadas las instituciones y se va a hacer hipervisible con el Pacto de Bolonia ya en 1900, pero empieza a aparecer la variable de control sobre un nivel que hasta ahora era totalmente displicente en sus propios campos disciplinares. Entonces empieza a aparecer una idea de cómo se configuran las disciplinas en clave temática. Ya terminamos, tengan paciencia. Esta vinculación entre orden y disciplina va muy vinculada, perdón, con la repetición de la palabra vinculación, con lo que veníamos hablando de la perspectiva calvinista. Es decir, orden y disciplina, orden por organización ordenada y secuencial de las acciones, disciplina por campo disciplinar específico, pero también por la rigurosidad del cumplimiento de las acciones, la disciplina como disciplinamiento y la disciplina como campo de saber, empiezan a estar cada vez más vinculadas, empiezan a estar cada vez más articuladas. En las últimas partes del texto, bueno, aparece esta idea de un método didáctico intencional, es decir, no podemos enseñar de cualquier manera, de cualquier forma, sino que debería haber algunos cánones a ser respetados para que esto fluya como un currículum que tiene que llevarnos a determinado lugar. Aparece en el texto la definición de Ramus y su método dialéctico, que obviamente ya lo deben haber leído, pero además, y estas dos cosas que sí me parece que son muy, muy interesantes, es que lo educativo empieza a tomar consistencia como perfeccionamiento de lo naturalmente humano. Es decir, aparece la educación, aparece el currículum en educación, no un sistema como lo tenemos pensado hoy, pero en las formas de educación vinculadas con un método específico para perfeccionar lo humano. Es decir, podemos mejorar las condiciones del ser para mejorar las condiciones de la sociedad a partir de lo educativo y del trayecto de las personas en ese campo educativo. La articulación, que es lo que pongo al final, sin vinculación temporal, porque ustedes leyeron ya en el texto que Ramos fallece en determinado momento y traen sus ideas y las entrecruzan con otras en otro momento y en otros países, permite pensar una escuela, permite pensar, empezar a pensar lo institucional como ordenado y organizado. Es decir, orden, organización, regularidad y control siguen siendo los baluartes de la escuela hoy. Y podemos discutir todo el semestre, es mucho más rico si lo discutimos en un vis a vis, en un espacio de debate simultáneo, sincrónico, porque es una variable central de poder pensar la escuela. Nosotros no podemos dejar, yo le ponía hace un rato la palabra transmisión, todavía en el discurso escolar está la idea de transmisión de conocimientos, es decir, los saberes orgánicos, ordenados, con determinados controles, son los que valen. Y el resto todavía estamos en discusión de si los aceptamos o no. Entonces, pensar esto, pensar la escuela, pensar lo educativo, de un modo ordenado, organizado, regular y controlado, da herramientas para poder pensar que puede llegar a ser lo curricular. Algunas de las visiones que ustedes dieron tienen que ver con esto. Igual ahora les voy a hacer otro video un poco más corto, si Zoom
y las condiciones de la casa lo permiten, acerca de esta vinculación que muchos de ustedes hicieron sobre currículum y currículum vitae, o sea, hoja de vida de las personas y el currículum en sí mismo. Pero creo que acá lo central, y que es lo último que voy a decir en este video en particular, es que tenemos que pensar que esta presencia, la aparición del currículum, la aparición de la secuenciación, de la organización de las clases, en virtud de un determinado trayecto mucho más orgánico, permite que la educación se transforme en un espacio de disciplinamiento. Es decir, empieza a pensar una escuela disciplinada para personas disciplinadas. Y esto no es un dato menor cuando empiece la explosión de la sociedad de masas y la educación masiva. Por hoy, por esta filmina, nada más. Así que los dejo para dentro de un ratito y vemos cómo seguimos con esto. Espero que puedan empezar a tener las lecturas al día. Espero que todos hayan podido entrar al Dropbox. La idea es que empecemos ahora a regular. La semana pasada, esta semana subí otro capítulo más dentro del mismo espacio y no lo tomó el sistema, así que ahora les voy a dar el capítulo de Ángulo Rasco en el tema 3 para que puedan leerlo con el de Jimeno Sacristán. Los veo en un rato. Hasta pronto.